El criminalista nocturno. El miércoles 23 de agosto de 2006 fue un día particular para In, una mujer de 71 años que vivía en la periferia de Strasshof, al norte de Viena, Austria. Apareció en su jardín una joven completamente pálida. Le pidió que llamara a la policía. Confundida, In acató su pedido. Una vez que los agentes pudieron estar a solas con la muchacha, escucharon algo que jamás en su vida creyeron posible. Les dijo: «Soy Natasha Kemposh, nacida el 17 de febrero de 1988. Se trataba de la niña que había desaparecido 8 años atrás, mientras iba a la escuela. Su captura había impulsado una de las mayores búsquedas criminales de la historia del país. Aún pesaba 42 kilogramos y solo había crecido unos 15 centímetros. Sin embargo, no era la misma persona. Su captor la había sometido a los horrores más inimaginables». El criminalista nocturno. Natasha Maria Kemposh nació el 17 de febrero de 1988 en Viena, Austria. Era hija de Brigida Zurny Kemposh y Ludwig Cook, quienes en ese entonces convivían desde hacía 3 años. De parte de su madre, tenía también 2 hermanas, provenientes del matrimonio anterior. Si bien Brígida trabajaba como modista y la familia de Ludwig tenía una panadería, al conocerse, ambos dejaron sus respectivos empleos para abrir una cafetería. Los primeros años todo anduvo bien, pero pronto las cosas se complicaron. Brígida y Ludwig discutían a todas horas. Esto incomodaba a la pequeña Natasha, quien se quedaba encerrada en su habitación mientras escuchaba los gritos. Incluso llegó a ver cómo su madre se iba por la puerta de su casa para regresar luego de un par de días. Sin poder sobrellevar la angustia, la niña comenzó a orinarse encima y a presentar cuadros de gastritis. Cuando tenía tan solo 9 años, sus padres resolvieron separarse, pero esto no fue para mejor. Natasha buscó refugio en la comida, ingiriendo alimentos de forma compulsiva. A los 10 años, la joven vivía la mayor parte del tiempo con su madre, en el distrito de bienes de Donnerstadt. Los fines de semana los pasaba con su padre, quien se había mudado a una vivienda ubicada en Hungría, justo en la frontera con Austria. Estas visitas eran bastante tortuosas para la niña. La mayor parte del tiempo tenía que salir con los amigos de Ludwig a bares o restaurantes, siendo la única menor entre adultos, y su única salida juntos no sería la excepción. El 1 de marzo de 1998, Natasha fue junto a su padre a un balneario, donde tampoco pasó un buen rato. Luego regresaron a su casa, y antes de emprender la vuelta, Ludwig quiso dormir una siesta. Esto preocupó a Natasha, quien sabía que su madre se enojaría si llegaba tarde. Y eso fue exactamente lo que sucedió. Llegaron 2 horas y media después de lo pactado, y Ludwig se apresuró por hacerla descender del auto. No quería discutir con su exmujer. Natasha se despidió de él con un simple te quiero y cruzó el jardín que la separaba de su vivienda. Al ingresar, se encontró con su madre completamente encolerizada, pero no fue la tardanza lo que más preocupó a Brígida, sino el hecho de que Ludwig hubiese dejado que la niña cruzara sola el patio en plena noche. Dijo que el barrio se había vuelto peligroso. El enojo no era solo con el padre, sino también con la pequeña. Natasha intentó defenderse, pero recibió una serie de insultos y cachetadas. Se fue a dormir muy ofuscada. Al día siguiente se despertó y se puso un vestido con falda a cuadros de franela gris que le había dejado Brígida sobre la cama. Luego se abrigó con un anorak rojo. Finalmente salió de la vivienda, sin despedirse de su madre, ignorando que sería la última vez que la vería, al menos durante mucho tiempo. Mientras caminaba hacia la escuela, algo captó su atención. Se trataba de una camioneta blanca estacionada. Delante de la misma había un hombre de pie, quien le sostuvo la mirada. Natasha no se asustó, le parecía frágil, y sus ojos azules le inspiraban tranquilidad. Sin embargo, cuando pasó por delante de él, la sorprendió tomándola velozmente por la cintura. Acto seguido,
le tapó la boca para que no pudiera gritar y la lanzó hacia el interior del vehículo. Natasha ingresó en la vivienda de este hombre, envuelto en una manta, a pesar de sus llantos y súplicas. Este la llevó directamente al sótano. Acceder no era fácil. Se llegaba arrastrando por un hueco, que a su vez tenía una puerta de acero, que estaba oculta detrás de un aparador. La habitación parecía más bien un calabozo. Tenía tan solo 2.78 metros de profundidad, 2.37 de alto y 1.81 de ancho. Carecía de ventanas, de luz natural y de aire fresco. Lo primero que hizo Natasha fue preguntarle a su captor si abusaría de ella. Este se limitó a responder que aún era muy joven para eso. La realidad es que los horrores a los que la expondría eran aún más inimaginables. Mientras tanto, Brígida comenzó a preocuparse ante la ausencia de su hija. Se dirigió hacia la comisaría para realizar una denuncia por desaparición, pero no recibió la respuesta que esperaba. Los agentes creyeron que la niña estaba enojada por la discusión del día anterior y había elegido mostrar su disgusto faltando a la escuela. No obstante, cuando se hizo de noche y Natasha no regresó, la investigación sobre su paradero se puso en marcha. Lo primero que los agentes hicieron fue buscar testigos que podrían haberla visto por la calle. Uno de estos fue una chica de 12 años que iba a la misma escuela. Contó que iba caminando detrás de ella cuando vio a un hombre subiéndola a la fuerza a una furgoneta Mercedes-Benz blanca. También aseguró que había otro hombre al volante. Luego llegaron 2 testigos más. Estas personas manifestaron haber visto el momento de la captura y hasta llegaron a decir que en la patente del vehículo estaban las letras G o GF. Estas pertenecían a Gessendorf, un distrito de la Baja Austria. Casi instantáneamente, la policía se puso manos a la obra para dar con el vehículo y con su propietario. Examinaron unas 700 camionetas blancas de esa zona, así como también a sus propietarios. Entre ellos se encontraba un hombre llamado Wolfgang Preglapol, quien era nada más ni nada menos que el secuestrador de Natasha. Vivía en Strasshof en der Norban, en la Baja Austria, cerca de Gessendorf, a 30 kilómetros del hogar de la joven. Tenía 36 años y era sumamente solitario. En 1989 había comenzado a trabajar en la empresa Siemens de telecomunicaciones. Su rol era instalar líneas telefónicas a lo largo de todo el país, pero lo despidieron tan solo 2 años después. Todos sus compañeros lo veían como un hombre misógino y solitario. Había sufrido bullying en la escuela y eso repercutió notoriamente en su personalidad. Después de quedar desempleado, Wolfgang empezó a planear el secuestro. Incluso hizo planos con precisos dibujos para ver cómo sería la zona de su casa en la que mantendría cautiva a la niña. Para el momento en que la policía tocó a su puerta, se encontraba viviendo solo y no veía a prácticamente nadie. Tampoco tenía pareja. Recibió a los agentes completamente tranquilo. Les dijo que estaba enterado de la desaparición de Natasha y de que buscaban una camioneta como la suya. Luego, sin inmutarse, espetó que el día de los hechos no había salido de su hogar. También explicó que utilizaba el vehículo para transportar escombros, ya que estaba realizando trabajos de construcción en su casa. Extrañamente, los policías quedaron conformes con esta respuesta. El hecho de que Wolfgang no contara con antecedentes penales hizo que decidiera no allanar su casa ni iniciar una investigación adicional. Así, Natasha quedó completamente a su merced. Durante los primeros días, intentó convencer a Wolfgang de que la dejara en libertad, diciéndole que su madre probablemente estaría preocupada. El siniestro hombre le respondió que había pedido un rescate y que su familia no había querido pagarlo. Esto era una completa mentira. Con el correr del tiempo, los maltratos se intensificaron. Wolfgang le dijo que pasaría a llamarse Viviana y que él era su dueño, su señor y su maestro. Parecía querer crear una mujer perfecta, al menos para sus parámetros, pero en realidad soñaba con una esclava. Mientras tanto, él continuaba con su vida habitual. Utilizaba la camioneta para repartir materiales de construcción. Eso le servía para hacer arreglos en el subsuelo convertido en prisión, sin que nadie sospechara nada. Los primeros 6 meses Natasha no pudo ni siquiera salir del sótano. Luego, su captor empezó a dejarla subir. El objetivo era que limpiara la casa, cosa que debía hacer solo con ropa interior y mirando siempre hacia el suelo. También la dejaba bañarse
pero no sola. La metía desnuda en una tina y la fregaba bruscamente, aunque sin segundas intenciones. Hablaba a menudo con admiración de Hitler. Esto derivó en que empezara a rasurarla con una navaja, ya que quería dejarla como un prisionero de un campo de exterminio. A pesar de todos los horrores, con el pasar de los meses, la niña empezó a necesitar consuelo. Desarrolló una especie de cariño hacia su captor. Incluso llegó a pedirle que la embarazara. Después de 2 años en cautiverio, él le dio una especie de premio. Accesó a una radio para escuchar las noticias. También le suministró libros y la educó. El vínculo se tornó cada vez más complejo. Cuando Wolfgang se enojaba, la dejaba sin comer, a oscuras, e incluso la mantenía despierta gritándole desde un intercomunicador que había colocado en su celda. Pero también festejaban juntos cumpleaños, Pascuas y Navidad. En esas ocasiones le hacía costosos regalos. Después de varios años de abuso, Natasha logró un pequeño privilegio. Su captor comenzó a permitirle estar por unos momentos al aire libre en el jardín de la casa. Para ese entonces, las posibilidades de escapar era algo en que la joven casi no pensaba. Las pocas veces que sugería tener deseo de irse, Wolfgang la amenazaba con asesinar a quien ella le pidiera ayuda o con quitarse la vida. A pesar de haber tomado todos los recaudos para que nadie lo descubriera, hubo una ocasión donde la terrible situación estuvo a punto de salir a la luz. La madre de Wolfgang lo visitó y notó que tenía un cabello rubio en su suéter. Le preguntó si tenía novia, cosa que el siniestro hombre negó. Si bien a la mujer esto le pareció extraño, no siguió indagando en el asunto. Así continuó pasando el tiempo, hasta que Natasha cumplió 12 años y con la edad llegó la pubertad. A partir de la primera menstruación de la joven, el comportamiento de Wolfgang cambió drásticamente. Comenzó a tratarla como si fuera sucia y repugnante. La pateaba, la golpeaba y la agredía íntimamente. Incluso la hacía pasar hambre para impedir que se desarrollara como adulta. Sin embargo, también parecía querer prepararla para convertirla en su esposa. La obligaba a realizar las tareas del hogar, semidesnuda. Le pedía que fregara los azulejos de su cocina, pero nunca le parecían lo suficientemente limpios. Indignado, llenaba la fuente, le hundía la cabeza y le apretaba la tráquea, hasta que perdía el conocimiento. Cuando tenía 14 años, Natasha pasó toda la noche en la superficie de la vivienda. Por primera vez, Wolfgang la obligó a recostarse en su cama, mientras él le ataba las muñecas a las suyas, con unas esposas de plástico, pero no abusó de ella, sino que le ordenó que lo abrazara, hasta quedarse dormido. Para cuando cumplió 15 años, la joven ya pasaba más tiempo fuera del sótano, pero la paranoia de su secuestrador seguía firme. Le indicaba que se parase y que caminara a 1 metro de él. Le decía que si no acataba este pedido, explotaría. Las pocas veces que Natasha mencionó a sus padres, Wolfgang le respondió que ahora él era su familia y su todo, que no tenía pasado, porque él la había creado, completamente perverso. Los trabajos forzados se volvieron cada vez más exigentes y los castigos más extremos. Llegó a golpearla 200 veces en un día. Durante 2004 y 2005, Natasha intentó quitarse la vida. La primera vez se colgó del cuello con una prenda. La segunda se clavó una aguja en las venas. Wolfgang la culpó, en cada uno de esos casos, de querer abandonarlo. Pero la realidad es que para ese entonces, la joven ya no tenía voluntad para hacerlo, y esto sería cada vez más evidente. Tras 7 años de cautiverio, Wolfgang la llevó a dar un paseo en auto, se detuvo en un bosque y le permitió bajarse. Sin embargo, Natasha solamente atinó a arrodillarse y apoyar la frente contra un tronco. Poco después, el siniestro hombre la llevó a esquiar. Fue la primera vez que Natasha vio a otros humanos desde el secuestro. Estaba demasiado aterrada para hablar con la gente que encontraba en su camino y pedir ayuda. En otra ocasión, la joven salió corriendo por la puerta del jardín, pero no se animó a irse. Volvió a la vivienda, esperando que su captor no hubiera notado nada. No obstante, comenzó a surgir un nuevo miedo. Comenzó a pensar en qué haría si algo le sucedía a Wolfgang y no regresaba a su casa. De ser así, ella no podría salir jamás de aquella prisión. Y así fue como tomó valor y llegó el día que tanto había esperado. El miércoles 23 de agosto de 2006,
Natasha se encontraba en el jardín de la casa limpiando el auto de su secuestrador, un BMW 850i color rojo. De repente, Wolfgang recibió un llamado telefónico mientras ella pasaba la aspiradora sobre el tapizado y las alfombras del vehículo. Él se alejó del ruido para seguir hablando. Fue entonces cuando la joven se dio cuenta de la oportunidad que se le estaba presentando. Salió corriendo por el jardín trasero y no paró hasta que se metió en la casa de una vecina. Eran las 12:53 cuando In, una mujer de 71 años, la vio. Natasha estaba aterrada porque tenía temor de que su captor asesinara a esa mujer, a ella o a ambas. Sin embargo, se animó a contarle su historia. Y no podía dar crédito a lo que escuchaba, pero aún así dio aviso a las autoridades. La trasladaron hacia la estación de policía en la ciudad de Dodge-Wagram, donde se plantó firme ante ellos. Les dijo: «Soy Natasha Kemposh, nacida el 17 de febrero de 1988. Luego, fue identificada por una cicatriz en el cuerpo, así como por su pasaporte y una prueba posterior de ADN. Los médicos se sorprendieron al ver su estado físico. Estaba pálida y pesaba tan solo 42 kilogramos, igual que cuando desapareció 8 años atrás, y solo había crecido unos 15 centímetros. Sabine Freudenweber, la primera oficial de policía que habló con ella, dijo estar impresionada por su inteligencia. Le hizo 3 preguntas: si el secuestrador la había abusado, si había tenido cómplices y cómo se había educado para explicarse tan bien. Ella admitió que había tenido relaciones íntimas con él, pero dijo que lo había hecho voluntariamente. La agente comenzó a sospechar que Natasha podría haber estado embarazada, pero esto quedó descartado luego de un examen ginecológico. Con respecto a su capacidad de comprensión, relató que su captor la dejaba escuchar la radio, ver la televisión y leer los periódicos. Por último, indicó que jamás había visto a otra persona en el tiempo que estuvo cautiva. Al escuchar todo esto, los psiquiatras analizaron la posibilidad de que la joven sufriera de síndrome de Estocolmo. Sin embargo, notaron que se refería a su captor como un criminal y una mala persona. Esto evidenciaba que tenía conciencia de sus terribles actos. Mientras tanto, los minutos pasaban y la posibilidad de atrapar a Wolfgang se reducían. Al notar la ausencia de Natasha, el hombre comenzó a buscarla frenéticamente. Luego llamó a su íntimo amigo, Ernest Olsafeld, para pedirle que lo fuera a buscar porque tenía una emergencia. Una vez que se encontraron, le pidió que apagara su teléfono celular para hablar sin interrupciones. Le dijo que estaba huyendo de un control policial porque había tomado alcohol. Ernest intentó convencerlo de que lo mejor era presentarse ante las autoridades. Creyó haberlo convencido, pero no podía estar más equivocado. Wolfgang se bajó del auto y se tiró a las vías del tren. Su cuerpo decapitado fue hallado por la policía ese mismo día, en un tramo entre 2 estaciones en las afueras de Viena. Natasha ya estaba totalmente a salvo. Sin embargo, pasó a vivir otro infierno, el mediático. Comenzó a recibir cientos de pedidos para realizar entrevistas, cuyos pagos rondaban los 300.000 euros. El 6 de septiembre de 2006, realizó la primera, de aproximadamente 20 minutos de duración. Para ese entonces, el caso había tomado una relevancia sin precedentes. El programa que la transmitió se convirtió en el más visto desde que se miden los niveles de audiencia, con un total de 2.7 millones de espectadores. La entrevista fue vendida a más de 120 países, a un costo de 290 euros el minuto. Natasha donó este dinero a organizaciones que luchaban en contra del maltrato a las mujeres en África y México. El mismo día, el periódico Kronenzeitung y la revista de noticias News publicaron otras 2 entrevistas. La joven las concedió a cambio de ofertas laborales a largo plazo y ayuda con su educación. Al mismo tiempo, su padre abrió una cuenta en un banco austriaco con el fin de recaudar fondos para el tratamiento psicológico. El fin era superar los traumas sufridos durante su cautiverio. Estas situaciones con dinero de por medio la pusieron en el ojo del huracán de la opinión pública. Con el correr de las semanas, tanto la prensa como los ciudadanos empezaron a desconfiar del testimonio de Natasha. Fue entonces cuando se dio a conocer una carta leída por su psiquiatra, Max Friedrich. En ella,
La joven decía en referencia a Wolfgang, fue parte de mi vida. Por eso, de alguna manera, me entristece su fallecimiento. Es cierto que mi juventud es diferente a la de los otros, pero en principio, no tengo la sensación de haberme perdido de nada. Y durante muchos años, solo tuve a una persona cerca, y de ella dependía mi supervivencia. Además, en una oportunidad aclaró, es imposible borrar de tu memoria a alguien con quien has pasado 8 años de tu vida. También se filtraron a la prensa los informes de los interrogatorios donde manifestaba haber tenido relaciones con su secuestrador voluntariamente. Esto no solo provocó un tsunami periodístico y que una oleada de personas le escribiera a Natasha en redes sociales, insultándola. La situación empeoró aún más cuando la justicia le cedió la propiedad de la casa en donde había estado secuestrada. Ella decidió no venderla, ya que en sus palabras, no quería que alguien la explotara como una especie de parque de diversiones del horror. Quienes supuestamente intentaban ayudarla, le sugirieron que cambiara de identidad. Ante esto, Natasha respondió que había gente que quería verla como una persona rota y que se negaba a llevar ese estigma el resto de su vida. Intentó rehacer su vida, logró retomar los vínculos con su familia, entablar amistades, terminar el colegio, viajar y aprender idiomas. También estudió joyería, tuvo un programa televisivo de entrevistas y escribió 2 libros autobiográficos, 3096 días y 10 años de libertad. Pero era imposible hacer oídos sordos a lo que la prensa inventaba, sobre todo porque las historias eran cada vez más rebuscadas. Algunos decían que Wolfgang había sido asesinado por una red de trata y que su cuerpo había sido puesto en las vías para simular que se quitó la vida. Los más imaginativos mencionaban que ella no había escapado antes porque era cómplice de los pederastas. Otros decían que había asesinado a un hijo que habría engendrado con su captor en cautiverio. No obstante, esto no era nada al lado de lo que sucedería cuando estas dudas llegasen a la justicia. En 2008, la madre de Natasha se vio obligada a recurrir a los tribunales. Un ex juez la acusó de maltratar y abusar de su hija y de haber planificado el secuestro. El funcionario perdió la partida contra Brígida y fue condenado por sus dichos. La cosa no terminó ahí. Algunos investigadores oficiales dudaban de los dichos de Natasha. No comprendían por qué no había escapado cuando tuvo la oportunidad o cómo había llegado a ser tan cercana con su captor. Ludwig Adamovich, el expresidente del Tribunal Constitucional, pidió la reapertura del caso para despejar dudas. Creía que Wolfgang había hecho grabaciones para una red y que ella había sido su cómplice. Pero esta nueva investigación tampoco disipó las preguntas. El caso fue entonces sometido a 2 revisiones más. La primera terminó sin grandes cambios. La segunda ocurrió en 2012, cuando el Parlamento austriaco reclamó la ayuda del FBI de la Policía Criminal alemana. El nuevo investigador a cargo fue el expresidente del Tribunal Supremo, Johann Resut. Insistía en que el secuestro de Natasha no era obra de una sola persona. Sus sospechas eran que Wolfgang y su amigo Ernest se dedicaban a la distribución de películas explícitas. Incluso pensaban que durante las 8 horas que pasaron desde que la joven se fugó hasta que él se quitó la vida, había logrado borrar archivos de video. Natasha, por su parte, continuaba negando que hubiese alguien más implicado en el rapto. Finalmente, el presidente de la Oficina Federal de Investigación Criminal alemana, Jörg Zirk, dijo que la investigación demostraba que Wolfgang había perpetrado el secuestro solo. También agregó que no se pudo demostrar que tuviera vínculos con redes de abusadores de pequeños. Si bien la justicia había fallado a su favor, para ese entonces Natasha estaba completamente deprimida. No podía salir a la calle sin que la gente la insultara o la agrediera. Había vuelto a recluirse, pero esta vez por decisión propia. Se encerró en un piso del centro de Viena, donde pasaba los días cuidando a sus plantas y aprendiendo fotografía. Pero incluso dentro de su propia casa, recibía mensajes espeluznantes. Algunas personas, con claros problemas psiquiátricos, le escribían mensajes inapropiados, describían cosas que le querían hacer. Su madre consiguió una orden de alejamiento tan solo para uno de ellos. La relación con su padre tampoco ayudaba. El hombre escribió un libro, poniendo en duda su testimonio.
Esto también le afectó muchísimo. Comenzó a hacer terapia 3 veces por semana y fue diagnosticada con trastorno de estrés postraumático. Con el correr de los años, Natasha logró volver a salir adelante. Fundó un hospital infantil en Sri Lanka y trabajó con refugiados, entre otras ayudas sociales. Actualmente continúa visitando la casa, donde estuvo secuestrada 2 veces al menos. Lo hace para ocuparse del jardín. Aún insiste en que es posible borrar una parte tan importante de su vida y que lo mejor que puede hacer es mostrarse fuerte. Antes de terminar con el video, les recuerdo que pueden seguirme en redes sociales. Actualmente me encuentro en Facebook, Instagram y también en Spotify. Si el caso de hoy te pareció interesante e informativo, te pido me regales un like o un comentario sobre la transmisión de esta noche. Me despido de ustedes, no sin antes agradecerles su compañía, y recuerden, si aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.